Radio presenta Lecciones de la Biblia. Día martes, en la montaña y en la multitud. Seguimos en la lectura del libro de Marcos. Ahora nos vamos al capítulo 9 y leeremos sus primeros versos. Ahí es donde encontramos el estudio de este día. Jesús le dice a los discípulos, en el propósito de enseñarles cuál era su reino, cuál era su misión, que algunos de ellos no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Antes de morir, algunos de ustedes verán el reino de Dios. 6 días después, Jesús dice a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que asciendan una montaña. Los días eran agotadores, días de mucha gente, días de enseñanza, pero Jesús les dice, tenemos que ir a la montaña. Y fue con ellos a la montaña, y allí, después de haber orado, después de haber pedido por ellos para que se les mostrara el reino y ellos pudieran entender y pudieran percibir que realmente era el reino de Dios, entonces allí en ese monte fue la transfiguración de Jesús. La Biblia dice allí que su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, que brillaba, y se aparecieron Elías y Moisés. Allí están sorprendidos los 3 discípulos que acompañan a Jesús y no hayan qué decir. Pedro hace una propuesta, ¿por qué no hacemos aquí 3 enramadas? Una para ti, maestro, una para Elías, una para Moisés. Dios estaba allí enviando un mensaje, porque a la vez se abre nuevamente el cielo para que escuchen palabras que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y quienes están allí, esos 3 discípulos, escuchan ese mensaje que sale del cielo. Jesús ahora ha recibido fuerza porque 2 seres humanos, Elías y Moisés, cada uno viviendo en una etapa especial cuando condujeron al pueblo de Dios, Moisés por el desierto y no pudiendo entrar a la tierra prometida, pero luego Jesús lo resucita y lo lleva al reino de los cielos. Y Elías, que también como líder tuvo que estar muchas veces solo, porque el pueblo no obedecía a Dios, porque los dirigentes tampoco, porque los reyes no eran obedientes a Dios, pero la lucha de Elías, dirigido por el Espíritu Santo, cumplió su objetivo. En el Monte Carmelo, solo, frente a una multitud de personas opuestas a los mensajes de Dios y al plan de Dios, pero Elías también, por el poder del Espíritu Santo, vencedor, y ahora uno que mora en el reino de los cielos. Entonces está allí uno que fue trasladado representando a todos los que un día lleguemos al reino de los cielos sin haber visto la muerte, y Moisés representando a aquellos que al morir después seremos resucitados y estaremos en el reino de los cielos. Dieron palabras de aliento y fortaleza a Jesús para que siguiera adelante con el plan, que se avecinaba lo más difícil, el momento de su muerte. Y los discípulos pudieron contemplar entonces esa maravillosa escena. Bajan de la montaña y llegan al valle donde está la multitud, esperando que Jesús se aparezca. Pero ahí hay una situación especial. Los escribas y los líderes están allí acorralando a los 9 discípulos que habían quedado porque no había hecho un milagro que un hombre les pedía, que sanara a su hijo. Pero los discípulos, por estar con dudas en su mente y otras cosas terrenales, no percibían las cosas espirituales y no habían hecho el milagro. Entonces Jesús tiene que hacer el milagro y los discípulos entonces tienen que entender que ellos deben realmente tener fe, consagrarse. Pero lo que destaca del milagro es que aquel hombre dice unas palabras. Si puedes, le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le dice, al que cree todo le es posible. Entonces el hombre comprendió
que su hijo estaba enfermo, pero él era una persona incrédula. Y por eso entonces dice aquellas palabras: sí creo, ayuda a mi incredulidad. Lo que nosotros ahora necesitamos es eso, creer. Creer que lo que Dios ha planeado es lo que se está cumpliendo y lo que Dios ha anunciado es lo que esperamos ver muy pronto.